Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de l'Índia. Avui, divendres 30 de juny de l'any 2017, hoy vamos a finalizar el curso 2016-2017 y vamos a utilizar una serie de conferencias, el tema de los rayos, y hoy vamos a hacer la número 15. Hay que decir que quedan dos por subir, creo que es la 13, la 12 y la 13 quedan por subir, creo que la 14 se subió, si la memoria no me falla. Yo sé que faltan dos por subir, y esta. Tenemos un pequeño problema con el proyector, por lo tanto no vamos a hacer grabación videográfica, estamos haciendo grabación sonora. Como han pasado unos meses, estábamos trabajando el segundo rayo. Hemos utilizado prácticamente las 10 primeras sesiones, llevamos 2 años con el tema de los rayos, creo, para hablar del primer rayo, porque el primer rayo para un servidor, para este estudiante, resulta que es fundamental. Hay que conocer el primer rayo, hay que penetrar dentro de la energía del primer rayo, hay que amar al primer rayo y hay que utilizar el primer rayo de manera inteligente. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que todos los rayos son en el fondo subrayos del primer rayo. Lo que pasa es que dicho así es muy complicado. Nos vamos a quedar con la idea real, por cierto, de que el primer rayo tuvo necesidad de acercarse a la materia y cuando se acercó a la materia, que es el tercer aspecto de la creación, acabó desarrollando el segundo rayo, o amor, o sabiduría, o capacidad integradora, o conciencia interdependiente. De todas maneras, ya os dije en las primeras sesiones que el segundo rayo en concreto por sí solo no lo vamos a encontrar. Lo vamos siempre a encontrar ligando con otra energía, porque es lo que hace que precisamente cualquiera de las 7 energías se pueda manifestar de una manera armoniosa, y la clave la tenemos en la comprensión de la síntesis de las 3 primeras energías, los 3 rayos de aspecto. Cuando se manifiestan en los planos karmáticos, se manifiestan como armonía a través del conflicto, o como a mí personalmente me gusta afirmar, vivir el conflicto en armonía. Reivindicar el conflicto, que quiere decir ni más ni menos que reivindicar el karma, invocar la parte de compromiso que hemos admitido, que hemos aceptado para la encarnación, y decirles a los señores del karma de una manera abierta y clara: aquí estoy para servir y aquí estoy para cumplir el propósito que como alma traigo en esta encarnación. Por lo tanto, entendamos que si tenemos primer rayo, tendremos inteligencia y también tendremos amor, teniendo en cuenta que trabajando la materia de manera equilibrada, de manera adaptable, maleable, vamos a desarrollar esa capacidad de integración más conocida como amor. Sabéis muy bien, los que me conocéis un poco a lo largo de los años, que a mí la palabra amor generalmente me suele chirriar un poco, porque se ha hablado tanto de la palabra amor, se ha tobado tanto, se ha sobado tantísimas veces, que francamente del amor no sabemos absolutamente nada. Se nos pone de ejemplo el amor del Nazareno, el del Cristo. Y os tengo que decir una pequeña afirmación basándome en mi propia experiencia. O tenemos un alumbramiento de conciencia, una revelación, una apertura de corazón, pero no de plexo, de corazón, o, si no, olvidémonos de momento de afirmar que conocemos el tema del amor, porque hay que decir que el tema del amor solamente se puede percibir basándose en la experiencia personal. No vale para nada lo que uno ha leído de un evangelio, lo que uno ha leído de las cartas de Pablo, sobre todo la segunda carta a los Corintios, que el rito católico en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, siempre invoca las palabras de Pablo de Tarso, que son maravillosas. En verdad os digo que si no tengo amor, no tengo nada, no soy nada. ¿Verdad que sí? Es muy bien, sí, esto está muy bonito. Es muy bonito. Está muy bien para irnos a dormir por la noche y reflexionar sobre las palabras del Nazareno o las del Buda o de las que creamos. Ahora bien, si eso no ha conseguido transformarnos a nosotros y, lo más importante, no hemos conseguido sacar esa energía que tenemos aletargada hacia afuera, si no despierta la conciencia crística, más vale que cojamos el Evangelio y lo guardemos en un cajón, porque para nosotros todavía no ha llegado el momento. Si ha llegado el momento y podemos hablar en términos de experiencia personal
basándonos en el trabajo realizado en el día a día, y hemos podido percibir que la energía de la integración, la compasión, vamos a llamarle así, no le vamos a llamar amor incondicional porque el amor no tiene etiquetas, no le podemos poner calificativos porque es precisamente la manifestación del ser, y para conocer la manifestación del ser yo remito directamente al primer rayo, a la síntesis. Luego ya veremos qué hacemos con eso. Dicha esta pequeña presentación, pasamos al punto donde nos quedamos en la sesión número 14, que si la memoria no me falla tuvo que ser en el mes de abril, antes de irnos, o antes de, no me acuerdo ahora mismo, tuvo que ser en el mes de marzo o en el mes de abril. En esa sesión, la número 14, finalizamos con esta afirmación: todas las formas, planetas, seres humanos están habitados por una esencia motivadora o principio, conciencia o alma. Segundo, existen muchas relaciones entre los dioses, por ejemplo, el principio de vida informante detrás de una estrella, planeta o signo zodiacal. Tercero, todas las formas tienen centros de energía o chakras y cuerpos sutiles, es decir, cuerpos etéricos, en este caso emocionales y mentales. Cuarto, el pensamiento es la gran fuerza creativa del universo, ya sea en el alma humana como divino pensador o en las maquinaciones de la mente de Dios. Aquí el término maquinaciones de la mente de Dios es lo que se conoce con el nombre del plan de Dios, que es un pensamiento del Creador que siempre está proyectado, que engloba el pasado, el presente y lo más sorprendente, engloba el futuro, porque para él, conciencia temporal, no existe lo de ayer ni lo de mañana, existe un eterno ahora, un present continuous tense. Existe un zodíaco constelacional de constelaciones que es visible a la vista y un signo zodiacal que no es visible. Sin embargo, se puede remontar la existencia de este último frente a la contraparte del zodíaco constelacional. Sexto, los chakras y el sistema endocrino constituyen la interfaz importante entre las fuerzas sutiles no vistas y el comportamiento psicológico humano. Esto lo hemos tocado en esoterismo prácticamente. La importancia del vehículo etérico radica en este punto. Nosotros no entendemos que nuestro comportamiento, nuestro despertar de conciencia está influenciado por los astros y por las condiciones medioambientales en las cuales nos desenvolvemos habitualmente, olvidando de antemano que esas condiciones las hemos creado en vidas pasadas, manteniendo una línea de pensamiento definida. Esa línea de pensamiento nos ha ido creando los obstáculos, los egregores, las oportunidades, y cuando en el día a día tenemos una oportunidad decimos qué maravilla lo que me ha pasado. Bueno, pues digamos lo mismo cuando nos encontramos con una piedra y nos caemos por el suelo, nos derrumbamos, un egregor que no nos permite avanzar. Gracias, Señor, por recordarme que metí la pata hace 3 encarnaciones. Por lo tanto, entendamos que nuestra relación con el mundo sutil, con el mundo de las energías, es el mismo que a escala mayor, a escala macrocósmica, podemos tener con las constelaciones, con las estrellas, con los signos zodiacales, incluso con las galaxias para aquellos que tengan un nivel de conciencia muy elevado, tipólogos que trabajan esos niveles. Pero nosotros debemos de ser el faro de luz de nuestro medio ambiente y muy especialmente trabajar las fuerzas sutiles de tal manera que las líneas de energía que brotan de nosotros, que son los rayos en este caso, puedan salir nítidas y puras, limpias, la perfección más elevada que podamos manifestar. ¿Por qué? Porque depende de nosotros mismos si ese medio ambiente en el cual nos desenvolvemos de forma habitual, de forma karmática, estamos cumpliendo con el verdadero plan, con el verdadero propósito del primer rayo, o estamos simplemente trabajando las energías de manera egoísta e ignorante. Por lo tanto, en la medida que hagamos lo posible y lo imposible para reaccionar de manera correcta, alimentarnos de manera correcta y percibir la energía sutil en nuestros chakras, en nuestro vehículo etérico, y muy especialmente entendamos que los estados alterados de conciencia, el vehículo emocional cuando nos domina en exceso, por ejemplo, son un verdadero hándicap a la hora de desarrollar la conciencia, y que todo lo que nos sucede, eso que me gusta y no me gusta, depende de nuestro vehículo emocional, el cual está influenciado por nuestro vehículo etérico. Entendamos que tenemos la obligación clarísima de manifestar el alma. Por lo tanto, mantengamos una conciencia prístina, totalmente pura.
Pensamiento es la gran fuerza creativa del universo. ¿Qué dice el Kybalión? El universo es mental, ¿verdad? ¿Somos un pensamiento del Logos o no? Por lo que hemos podido aprender en el curso del alma, la cualidad de la vida, somos una proyección del átomo manásico permanente de la tríada espiritual. Cuando este átomo manásico se desintegra en la cuarta iniciación, automáticamente el cuerpo que tenemos es un Mayavirupa, es un cuerpo ficticio. Ya no está sometido a la ley del karma. ¿Y por qué? Porque precisamente el aspecto manásico del creador es el que genera el karma, porque es el que interactúa con la parte más densa, lo más próximo a esa entidad psicológica que conocemos con el nombre del cosmos, con el nombre de vacío, etcétera, etcétera. Porque el Logos lo que hace es coger un trozo, una parcela de terreno, con sus grandes padrinos, en el caso del Logo solar son las Pléyades, la Osa Mayor y el sistema de Sirio, para hacer una encarnación. Ha cogido una parcela y se proyecta ahí. Pero la parcela no es suya. El contenido de la parcela sí. A ese contenido de la parcela le llamamos materia. Es el círculo, no se pasa. Lo podemos simbolizar en el círculo, no se pasa, o lo podemos simbolizar como un cuadrado. Tanto da. Pero siempre habrá una cruz en el medio, de brazos iguales, que es el sacrificio del Logos cósmico. Eso siempre existirá. Todas las formas tienen centros de energía, cuerpos sutiles. ¿Somos conscientes de que los planetas tienen chakras y que las constelaciones, las grandes estrellas tienen chakras? Lo que se nos dice en la astrología esotérica es que el tibetano afirma que el sistema solar es el chakra cardíaco del Logos cósmico. Y dentro del sistema solar, ¿cuál es el chakra cardíaco del sistema solar? Planeta Júpiter. Fijaos cómo todo está interrelacionado. ¿Y de la Tierra? ¿Qué parte de la Tierra es el chakra cardíaco? España. Sí, seguro. Vamos a hacer un pequeño inciso antes de continuar. ¿Qué chakra puede ser? A ver, la capital del Estado siempre responde en todo el mundo al primer rayo. Por lo tanto, el centro coronario de España tiene que ser necesariamente Madrid, porque lleva años la capital ahí. Pero Cataluña, ¿qué chakra sería? Barcelona en concreto. Es un campo de investigación. El laringio, el tercero. Yo lo considero un chakra de tercer rayo, Barcelona. Considero un chakra de tercer rayo. Pero tanto Barcelona como Valencia, como Sevilla, a lo mejor Coruña y alguna capital castellana, tienen que ser los 7 chakras del país. E incluso dentro de Cataluña, ¿qué ciudad de Cataluña podría ser el chakra cardíaco de Cataluña? Es para pensarlo. Es para pensarlo. Para mí Barcelona es un pequeño chakra de tercer rayo, por el tema de las comunicaciones, de lo nuevo. Aquí bueno, Barcelona es acuariana, sí, por eso. Pero el tercero aquí siempre ha sido de muchísima actividad, sobre todo a nivel de comercio. La historia viene por ahí, de inventos, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Eso puede indicar que ese chakra está más o menos abierto. Pero lo importante es que interactuemos con esa energía. Entonces, el segundo rayo, ¿qué ciudad española creéis que podría tener más amor? Sevilla. Es una gran ciudad. Hay una gran energía allí en Sevilla. Santiago de Compostela. Pensad que en España el sexto rayo se confunde con el segundo. Entonces, el sexto rayo puede estar en una ciudad, él ha dicho Sevilla, pero tal vez ese rayo no sea el segundo y puede ser el sexto. Por una razón muy clara. También podríamos decir que Barcelona, el tema del modernismo, le marca mucho, porque Barcelona es Cataluña, es Escorpio. Y Barcelona, el modernismo, que también está en Valencia, el modernismo, ha arraigado muchísimo. Es especular, es para hablar un poquito a ver hacia dónde nos lleva. Existen muchas relaciones entre los dioses, los logos. Por ejemplo, el principio de la vida informante detrás de una estrella, planeta o signo zodiacal. El principio de una vida informante es ni más ni menos la entidad psicológica que está detrás del aspecto fenoménico de una galaxia, de un planeta, de una constelación o de una gran estrella. Estamos hablando del mismo arquetipo nuestro. ¿Cuál es el principio de vida informante de un ser humano? Una mónada. Una mónada. No olvidemos que somos mónadas. Hasta hace poco decíamos que éramos almas, ¿verdad que sí?
Pero ¿qué os digo hace ya varios años? Somos espíritus, somos chispas divinas. ¿Por qué? Pues porque nos lo tenemos que creer, caramba. La etapa de conciencia egoica de alma tiene fecha de caducidad. Hemos de reivindicar la presencia de la cuarta iniciación, la muerte del alma, tal y como la entendemos, el alma. La conciencia no se pierde en la cuarta iniciación, sigue, lo que sucede que ya no es mental, es búdica, y empieza a ser coloreada por la energía átmica, de primer rayo. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué seremos todos a la larga? Átmico. Atma. ¿Por qué? Porque seremos el punto primero de manifestación de la mónada y habremos solucionado la papeleta de todos los demás puntos de energía. Ahora, una grandísima parte de la humanidad se está moviendo en un triángulo que es invertido. No es el de la mónada, del de la teoría espiritual, es el que va hacia abajo, hacia los planos de manifestación karmática. Pero hay una parte de la humanidad que está haciendo el camino hacia arriba, ascendente, y esos empiezan ya a responder a lo más granado, que sería lo búdico y sería ya lo átmico. Todavía no en una escala suficientemente elevada para provocar un cambio. Todas las formas, planetas, seres humanos están habitadas por una esencia motivadora o principio alma. Hay una conciencia que las anima. La Luna es una excepción, No es un asteroide, sino que es un cadáver, que todavía conserva el vehículo astral del logos planetario. Por eso hay la relación directa de las fuerzas de la oscuridad con el planeta Tierra y con la propia humanidad. Porque venimos de allí, y como venimos de allí el patrón psicológico, pues evidentemente necesitamos de esas dualidades extremas para poder aposentar nuestra evolución. Pero conocido esto, ¿es tan importante saber que la Luna representa la parte oscura en nosotros? ¿Que representa en nuestra carta astral la cárcel del alma? ¿Somos conscientes de lo que quiere decir la cárcel del alma? El pasado, pero el pasado negativo. Si acentuamos en una encarnación el signo donde está nuestra Luna, le estamos dando la espalda al alma. Lo vemos así, que cada uno sepa dónde tiene su alma en la carta astral, que es un sucedáneo imaginativo, no tiene ningún valor, pero sí lo tiene en tanto y en cuanto vivimos en el plexo solar. Cuando vivimos por encima ya lo habremos trascendido la influencia de los planetas y empezaremos a trabajar los planetas sobre todo los sagrados, la parte más elevada, la más esotérica. No trabajaremos la parte instintiva. Es importante conocer esto de cara a afinar la manifestación de las energías. ¿Alguna pregunta de esta historia? ¿No? ¿Cuáles son los chakras del país? Hay que descubrirlo. Igual nos tocará descubrirlos a nosotros. Aclaración. Mira lo que dice el tibetano sobre el zodiaco. Cada uno de los 7 rayos se expresa por intermedio de 3 constelaciones. Ahora lo vamos a ver eso. O por un triángulo de energías. Esta relación es la base de toda la ciencia de los triángulos y por consiguiente de la astrología misma, y está además relacionada con los rayos, las constelaciones, sus planetas regentes y nuestra Tierra, en una gran síntesis de energías. Relaciona a nuestro sistema solar con el todo mayor y a nuestro pequeño planeta no sagrado con el sistema solar. Permítanme, dice el tibetano, repetir este enunciado y de este modo indicarles algunos hechos vitales respecto a este mundo de energías entretejidas. Los rayos afluyen a través de las siguientes constelaciones y son expresados y transmitidos por su intermedio. Esto es muy importante, esto de la ciencia de los triángulos es importante. No se trata de que los memoricemos, pero que sepamos que los rayos, si nos los aprendemos del primero al séptimo, en plan carretilla, como las tablas de multiplicar en la escuela franquista, hay que decir que no vamos a aprender ni a sumar, ni a dividir, ni a hacer raíces cuadradas, ni logaritmos, ni nada de nada. ¿Por qué lo digo? Porque no vamos a profundizar. Sin embargo, si cogemos esta información y empezamos a pensar esto, lo que es cada uno de los rayos, y vamos viendo cómo se repiten los signos en cada uno, decimos, caramba, esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Porque fijaos, Capricornio aparece 3 veces. Sagitario aparece, creo que son 3 veces más. Y no sé si alguno más aparece más veces. ¿Qué quiere decir? Pues que hay signos, signos astrológicos, que son constelaciones, que son sumamente importantes para la humanidad. Y mucho más para todos aquellos que se encaminan por el camino del discipulado. Podemos ver que
Sagitario, Aries, el primer rayo, se manifieste a través de dos signos de fuego y uno de tierra? Cuidado, porque Sagitario manifiesta la energía del sexto rayo, y comúnmente entendemos que la energía del sexto rayo es devocional, ¿verdad que sí? Pues resulta que es mental. Resulta que es mental, y en el signo de Sagitario tiene nada menos que a la Tierra de regente esotérico y a Marte de regente jerárquico, me parece. Nada menos, dos planetas no sagrados. Quiere decir que el sexto rayo, ese sexto rayo es de aspiración, puro fuego, mente abstracta. Decimos, caramba, pero ¿no era Neptuno el regente? El signo de Sagitario, el sexto rayo, ¿no era Neptuno? Sí que es Neptuno, pero ¿quién sabe si las aguas de Neptuno a esos niveles es agua o fuego líquido? ¿Qué diferencia puede haber entre el agua y el fuego líquido? Porque, a ver, físicamente son la antítesis. Si ponemos agua al fuego, ¿qué pasa? Se genera una bruma, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa cuando tenemos una percepción de un arquetipo, de un ideal, que hemos juntado el fuego de la mente con el agua del deseo, y se nos ha creado un vapor del agua que nos ha ennublado las gafas y no hemos podido ver la auténtica realidad, ¿verdad que sí? ¿No os parece que este es el problema que le sucede a muchísima gente idealista y que nos puede suceder un poco en este país, por ejemplo? Porque somos un sexto rayo muy para allá, sin embargo los pies ¿dónde están? En ninguna parte, porque se nos ha nublado el fuego de la mente, ha hecho hervir las aguas de la aspiración, del deseo, y ha generado una nube de vapor tan grande. No olvidemos que el lema de España es disperso las nubes. ¿Cuándo las va a dispersar? Fijaos el problema. Una mente arquetípica, que es lo que nos señala la meta, allá, el arquero, allá, la flecha, allí al fondo, se junta con ese anhelo, ese deseo para muchos, se junta con un fuego. ¿Qué hace? Eso arde, y lo podemos ver porque es una nube de vapor. Es una nube creada por la profunda aspiración que tenemos. ¿Y eso qué nos hace? Pues no estar consciente del día a día, por ejemplo. Segundo rayo, constelaciones de Géminis, Leo y Piscis. Sin embargo, voy a decir una cosa muy divertida con el segundo rayo, porque más adelante, en otras de estas tablas, él te apunta directamente el segundo rayo como Géminis, Virgo y Piscis. Pero aquí le pone Leo. ¿Por qué le pone Leo al segundo rayo? ¿Qué hace Leo en el sistema solar? ¿Cuál es el regente? ¿Cuál es la casa del Sol? ¿Por qué el león es tan importante afirmar las cualidades, el pétalo de la autoafirmación? Aquí estoy yo. Así como el de la estabilidad es Cáncer, sabes que Cáncer está siempre, el cangrejo no sabe hacia dónde va, a nivel arquetípico, luego cada uno lo que tenga en su carta es otra cosa. Pero sí que es verdad que es de los signos más sensibles, el que da unas personalidades más sensibles en el zodiaco. Y una de las cosas que se dicen, que no gusta mucho cuando se repiten, es que cuando tenemos en el zodiaco una luna en Cáncer, se nos dice, ya se nos tipifica, que tú tienes la luna en Cáncer, que sale de la gente más lo sabrás, más hipersensible de la creación, de los seres humanos. Cualquier cosa les duele. Entonces, Géminis, a Leo y a Piscis. ¿Por qué Géminis el segundo rayo? Porque son duales, porque están locos los dos, porque ni tú ni yo, y sin ti no puedo vivir y tú sin mí tampoco. ¿No os parece que es un vodevil en la vida diaria? Es el tema de la dualidad. Y resulta que se dan cuenta los geminianos que cuando reconocen que son dos e intentan vivir por el camino del medio, resulta que empiezan a coser la diferencia que tienen. Y la diferencia es ni más ni menos que la que hay entre la noche y el día. La vida no podría existir en el planeta Tierra si la Tierra no girara, porque el Sol está irradiando siempre. Es la Tierra, el aspecto forma, el que va girando, pero si no girara, fruto de su nivel de conciencia y de la atracción que tiene por el Sol, no podría desarrollar su proyecto logoico, el planeta Tierra, el logos planetario. Por lo tanto, necesita de la dualidad para manifestar el amor. ¿Y por qué esto? Porque todavía no hemos llegado a la etapa en que dejemos de lado la dualidad entendida como la guerra y la paz. Todavía los humanos entendemos en esos niveles que hay guerra, pero lo contrario de la guerra es la paz. No. La paz es un estado de conciencia que nos vendrá
en un futuro muy, muy lejano. Hoy lo que nos toca vivir es la armonía dentro del conflicto. Y eso significa coger el conflicto y enfrentarnos a él. Y una cosa para los que tanto defienden la paz. No puede haber paz en la tierra si no hay justicia. Y justicia es ni más ni menos cumplir con el señor de Capricornio, el regente de Capricornio, que luego lo veremos si nos da tiempo, con el señor Saturno. O cumplimos con el señor Saturno, no una vez, 3 veces, a nivel ortodoxo, esotérico y jerárquico, o la paz no puede estar en la tierra. Por eso todos los que hablan del era de Acuario como la panacea y la solución de los problemas, porque el 7º rayo entra, se están equivocando, porque lo que estamos viendo a corto plazo son crisis, y se dice que el año que viene y el otro vendrán crisis mucho más fuertes en nuestro país y en la periferia. Una de las víctimas de esta gran crisis va a ser este magnífico país que está allende los Pirineos. Y es un gran país al cual le tengo una reverencia absoluta, pero internamente creo que sé que va a recibir un palo increíble. Pero no importa, tienen fuerza de voluntad para salir adelante. Tienen fuerza, porque están regidos por Leo. Tienen un 5º rayo maravilloso como alma y un 3er rayo de personalidad fantástico. Por lo tanto, tienen amor. Extraño, ¿verdad? Suiza no, Francia. Mirad, si en lugar de Leo ponemos a Virgo, aquí estaríamos hablando de un 2º rayo. ¿Por qué Virgo el 2º rayo? ¿Por qué es conocido Virgo? Por el nacimiento de la conciencia crística, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Soy materia, soy Dios, soy el niño, soy la Virgen. En realidad lo soy todo. Por lo tanto, esa dualidad tiene mucho que ver con Géminis. Pero si cogemos aquí a Piscis, ¿no os acordabais que son los 2 aspectos de la mente? La mente abstracta y la mente concreta, ligadas por el centro con un lacito. Estamos hablando de la dualidad. Por lo tanto, en ese gran triángulo de constelaciones podríamos sustituir ese Leo, porque a nivel jerárquico seguramente que entrará por ahí, pero a nivel que nos afecta al planeta Tierra, ponemos a Virgo y estamos hablando de la conciencia humana que se está manifestando. Virgo es importante porque es el nacimiento de la conciencia crística. Virgo es un signo muy mental, profundamente mental. Duro, y signo de tierra además. 3er rayo, Cáncer, Virgo y Capricornio. Cáncer manifiesta un 3er rayo, Virgo un 2º y Capricornio manifiesta un 7º. Bruselas. Cáncer y Capricornio es precisamente la entrada del principio, la gran crisis, que lo veremos más adelante si nos da tiempo, la gran crisis de alumbramiento de la humanidad. En un lejano momento, en la Lemuria, estando el Sol de Cáncer en su apogeo, la jerarquía, Shambhala, el logos cósmico, deciden iniciar el proceso de introducción de las mónadas que procedían del reino animal, lo más granado, y las convierten en mónadas triádicas. Eso se conoce con el pronombre de momento de individualización. La entrada del reino humano, por eso es la Cáncer, estamos bajo el sol de Cáncer, además, es la conciencia de masa. La tribu, exacto. Y el Capricornio es la salida. El eje Cáncer, Capricornio. ¿Cómo se llaman esos trópicos que hay por ahí, que el Ecuador está en medio? El de Cáncer y el de Capricornio. ¿Y eso por qué? Porque es el plano de la eclíptica. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está el zodiaco, eso es la franja. Hay que ver ¿Sí? el Capricornio, El Capricornio, Capricornio es poderosísimo, el 1, el 3 y el 7, Es muy poderoso. Sí. El agua se va por otra manera, no va todo de otra manera. El sur va diferente, lo sé. Eso es muy divertido, Y además, fijaos si no somos geminianos. Aquí tenemos calor, en otros países, en el sur tienen frío. Qué planeta más raro. Pero es la conciencia geminiana de la humanidad. El día que esa conciencia no prevalezca tanto, el logos ¿qué hará? Enderezará el planeta, ¿verdad? ¿Y qué tendremos entonces? Se supone que no existirán las divergencias que hay ahora de 4 estaciones. Será el clima más diferente, pero no nos lo hemos ganado todavía eso. Aburrido, ¿no? Mucho más divertido que ahora. Cáncer, Virgo y Capricornio, 3er rayo. En realidad, el tercero entra por Cáncer y por Libra, como signos, pero aquí estamos hablando de constelaciones. Cáncer, Virgo y Capricornio. ¿Y eso, Capricornio, por qué?
Por Saturno. Por Saturno. ¿Cuál es el regente de Cáncer externo? La Luna. La Luna, que es un cuarto rayo. Y luego está Neptuno y Neptuno. Neptuno esotérico y Neptuno jerárquico. Los dos. El cuarto rayo. Esto es muy divertido, porque esto es la cruz fija y es muy divertido lo que pasa. Luego vamos a ver lo que pasa con la cruz fija. El Cristo crucificado, la cruz fija. Tauro, Libra y Sagitario, el cuarto rayo. Sin embargo, el cuarto rayo nos entraría por constelaciones, pero por signos entraría por Escorpio. Porque el cuarto rayo es el gran misterio de la humanidad. La cruz fija se compone Leo, Acuario, los dos quinto rayo. Tauro, Escorpio, los dos cuarto rayo. 5 y 4, 9, ¿no? La cruz iniciática por excelencia. ¿Sí o no? Tauro, Libra manifiesta un tercer rayo, Sagitario un sexto y Tauro manifiesta un 4. 4 y 3, 7. 7 y 7, 14. El 5, ¿no? ¿Y el 5 quién lo tiene? Leo y Acuario. ¿Sí? Quinto rayo, Leo, Escorpio y Acuario. Escorpio supuestamente debería estar aquí. Supuestamente. Acuario. ¿No le asociábamos a Acuario con un séptimo rayo por el tema de Urano? ¿O un segundo rayo por Júpiter? ¿O un tercer rayo, como se decía antes, por Saturno? Pues eso se decía antes. Pero ya manifiesta la energía del quinto rayo, porque Acuario es profundamente mental, como lo es Leo. Leo es de fuego y Acuario no es de agua, es de aire. Lo que pasa es que el agua que sustancia Acuario es el agua de la iluminación, el agua de la vida. Pero no es agua, es una energía que tiene más que ver con un aire nuevo. Y luego tenemos el sexto rayo, Virgo, Sagitario y Piscis. Virgo hemos dicho antes que era, por un lado, como signo entraba el segundo rayo y por constelaciones entraba el tercero. El de Sagitario hemos dicho que entraba el sexto rayo y Piscis entraba el segundo por constelación, ¿verdad? Sin embargo, aquí por signo entra, por constelación entra, por arriba entraba por constelaciones el segundo, y aquí con ese triángulo y esas energías se transforma en un sexto rayo. ¿Por qué? Porque es la misma línea monádica de energías. Las pares con las pares y las impares con las impares. ¿Lo vemos así? ¿Sí? Tenemos el séptimo rayo, Aries de nuevo, porque es la cabeza y la cola del dragón. El séptimo, por la constelación de Aries, la de Cáncer, que la hemos visto en el tercer rayo, y Capricornio nuevamente porque nos habla de Urano. Nos habla del tercer rayo, el que construye, el de la actividad inteligente, necesita esa energía del séptimo rayo, de un principio, Aries, de una energía de adaptabilidad, con una dosis de intuición increíble, acordaos de la gama, y sobre todo con el cumplimiento estricto del propósito divino, que sería Capricornio, por los regentes, los tres, que es el mismo signo, Saturno, a nivel externo, interno y jerárquico, y muy especialmente porque eso supone las tablas de la ley y representa el arquetipo de la construcción. Por lo tanto, no vemos a Urano por aquí, no lo vemos, pero como sabemos que esta constelación lo está manifestando en cierta medida, porque es ni más ni menos el cumplimiento estricto del deber, y el cumplimiento estricto del deber nos habla de un plan nuevo para la humanidad, nos habla del propósito divino en plena manifestación. A eso le hemos llamado séptimo rayo, pero en el fondo no es ni más ni menos que este rayo. ¿Veis cómo todo va a salir de un punto? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Es para hablarlo muchas veces, no es por una clase, no nos aclaramos, no nos aclaramos. Los puntos de los triángulos de energía o las constelaciones en los triángulos dadas a continuación constituyen hoy los factores que nos van a controlar. El primer rayo entra por Aries, esto es lo que nos tenemos que quedar. Lo otro es para trabajarlo intelectualmente, darle muchísimas vueltas. Aries, esta constelación, como se podría esperar, es la fuente de la energía inicial que introduce la nueva era. Aries, ¿conocéis algún ariano, no? Porque tela marinera, tela marinera. Yo tengo más de Aries.
Mercenarios. Mira, pues está dando por saco, que sale ahí en tu casa, venga a dar la lata. Segundo rayo, Virgo, por el tema del nacimiento de la conciencia crística. Esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón de la humanidad, o despertar crístico, o reivindicación del concepto nueva era a través del despertar de la conciencia. Eso sería Virgo. Cáncer, tercer rayo, movimiento masivo hacia la libertad. La liberación y la luz que predomina hoy es causado por la energía de este signo. Curiosamente, la energía acuariana que busca la luz, la de la Revolución Francesa, por ejemplo, o la Revolución Bolchevique, o una parte de la República Española, entre otros, o cualquier movimiento en todo el mundo, está guiado por el rayo de la conciencia de la masa. Es decir, que la masa despierta a los impulsos que le vienen de diferentes constelaciones, planetas y estrellas. Fijaos qué curioso, Como de la conciencia de masa acaba eclosionando un anhelo de superación, de profundo cambio en la humanidad. Y eso es algo lo cual nos hemos de atener muy seriamente, porque el milagro va a venir de la masa, no tanto de los líderes tradicionales que todos conocemos, porque su etapa de manifestación cíclica está acabando y han de aparecer grupos como el que crecen, llueve un poco, sale el sol y una cantidad de bolets por debajo de los árboles. ¿Qué cosa más rara esto que es? No, es la eclosión de la vida oculta que responde al llamado del Creador, en este caso a la energía del tercer rayo y por descontado Cáncer y de una estrella de la Osa Mayor que no conocemos. Solamente sabemos, me parece, que Aldebarán, el ojo de Tauro, es el primer rayo, en realidad. El ojo de Tauro, sabéis que el primer rayo está por Vulcano, en Tauro, ¿no? Y Tauro tiene una perseverancia. De Aries se dice que es difícil, pero algún Tauro... El fuego es como esto, la tierra es insufrible a veces, Digo porque todos tenemos un poco, al tener signos en la cruz fija, quieras o no quieras, se conoce la energía de Tauro, que de Tauro es durilla. Pero la perseverancia es lo que nos debe de importar, porque la perseverancia sería la misma del cuarto rayo en Escorpio. Ya me pueden venir como me vengan, pero yo de aquí no me muevo. Y eso es Escorpio. Aunque uno esté cristalizado, entendamos que para llegar a darse cuenta que puede ser maleable a los cambios sin perder su esencia, son vidas y vidas trabajando con la energía. El mito de Sant Jordi y el drac, además, ¿cómo se representa San Jorge? Encima de un caballo, ¿no? El caballo vamos a decir que es la mente, el caballero es el alma, tiene una lanza que es el antacarana, ¿verdad? Y está cogiendo a su personalidad, a su parte oscura, y la está transmutando porque le está transmitiendo energía. ¿Creéis que esto se hace en una encarnación? Centenares de encarnaciones. Porque claro, aunque no estemos bajo esa influencia energética, no tengamos el sol ahí, pero estamos vivenciando durante un periodo de vidas ese trabajo. Un astrólogo esotérico nos podría ver en la carta astral las vidas que llevamos buscando y manifestando el alma, y más o menos lo que sucederá en la próxima encarnación. Pero eso lo revela la intuición, no el estudio convencional de la astrología. Hay que tener un plus de conciencia para poderlo ver. Cuarto, Escorpio, por intermedio de esta constelación, es probada la humanidad, el discípulo mundial. Esto es la consumación de la prueba del deseo iniciada en el signo de Tauro. ¿Por qué el deseo es tan importante? ¿Os acordáis del axioma del otro día? Aquellas frases míticas, aquellas palabras míticas: querer, saber, osar y callar, que por cierto, la que tanto bien habló no ha venido hoy. Querer, saber, osar y callar. Aplicadas a Escorpio, ¿qué nos dan? Querer cambiar, saber cómo cambiar, tener la valentía de hacerlo y sobre todo, una vez hecho, ¿qué haría Sant Jordi en este caso? El mito de Sant Jordi. Acabaría con el dragón, que en el fondo es él, y se daría cuenta que cuando lo ha domesticado resulta que puede volar. Toda la vida metido en un barrizal, creyendo que no había más vida que esa, y cuando uno se libera del apego, se convierte en un águila, un alma que se libera. Por eso, lo que habéis visto antes, el Mont Cervant, el Cervino, parece la cabeza de un águila, porque tiene un aspecto iniciático, la montaña esa. Tiene algo especial. Es una roca pura que misteriosamente está ahí, y está para indicarte, ojo, que aquí puedes llegar.
Siempre y cuando vivas, ¿dónde? Arriba. La princesa sería la montaña.